Hola queridos alumnos y apoderados, soy la profesora Francisca y en este video les voy a explicar cómo trabajar la guía de trabajo número 3, que tiene por nombre Problemas Matemáticos para segundo año básico. El objetivo que vamos a trabajar en esta guía es resolver problemas usando los bloques multibase e identificando la operación. ¿Qué habilidad vamos a trabajar? Empleando diversas estrategias que nos permitan desarrollar el problema. En el primer recuadro nos entrega lo que es el concepto de un problema matemático y además nos entrega 6 orientaciones que son 6 pasos importantes que nos va a poder permitir desarrollar el problema. El primer paso es leer atentamente. Los niños acá pueden primero leer solo el problema y luego, con la ayuda de los padres, poder releer el problema nuevamente y tener una mejor comprensión de este para saber de qué se trata este problema. En el paso número 2 tenemos que identificar los datos y las palabras claves. Acá pueden ir subrayando las palabras claves. Lo más importante es necesario saber de quién se está hablando en el problema o de qué se trata ese problema, cuáles son las cantidades que me entrega el problema y qué elementos nos pueden servir para poder desarrollarlo. En el paso número 3 tenemos que escoger una estrategia para poder resolver. En este sentido tenemos que preguntarnos, por ejemplo, qué operación podría ocupar. ¿Tendría que sumar? ¿Tendría que restar? Preguntarme si será realmente esa estrategia la correcta. Por ejemplo, ¿podría dibujar para poder resolver el problema? En el paso número 4 tenemos que implementar y ejecutar la estrategia que ya escogí. Entonces, por ejemplo, si yo identifiqué que la estrategia era sumar, tengo que realizar la operación de la suma y lo mismo si es que escogí la resta. En el paso número 5 tengo que redactar una respuesta y acá es súper importante tener claridad a la pregunta del problema y en base a eso, poder tener una respuesta completa. Y el paso número 6 y último es comprobar, si lo que yo desarrollé está bien o no. Entonces, antes de comenzar, las actividades, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que son los bloques multibases. Recuerden que las barritas, como la que aquí aparece de color rojo, equivale a 10 y el cubito de color azul que acá aparece en pequeño equivale a 1. Las barritas rojas representan la decena y el cubito azul pequeño representa la unidad. Y acá tengo un ejemplo, tengo el número 35. Acá el dígito 5 corresponde a la unidad y el dígito 3 corresponde a la decena. Entonces, si yo quiero representar este número con los bloques multibases, yo debo dibujar la unidad. Si tengo 5 en la unidad, dibujo 5 cuadritos sueltos, 5 cubitos sueltos. Y si tengo el 3 en la decena, debo dibujar 3 barritas. Volvamos a la guía. Dice, número 1, lee atentamente los problemas y resuélvalos. Recuerde los pasos aprendidos para resolver un problema. Es súper importante que ocupen cada uno de los 6 pasos que vimos anteriormente. Acá les doy un ejemplo de cómo tienen que desarrollarlo. El ejemplo dice, vamos a leer el problema. Primer paso. En una canasta hay 21 huevos. Se cae y se quiebran 10 huevos. La pregunta dice, ¿cuántos huevos quedaron sin quebrar? Si no comprendieron el problema al leerlo la primera vez, lo vuelven a releer.
El paso número 2 me decía que debo identificar, ¿cierto?, las palabras y datos claves. Acá el problema se trata de una canasta de huevos. En esta canasta de huevos habían 21 al principio, pero como se cayó, se quebraron 10 y debo saber cuántos huevos son los que quedan. Puedo ir subrayando los datos más importantes y cuando ya las tenga, los voy a escribir, ¿cierto?, en la casilla que corresponde. Acá dice datos y acá, ¿cierto?, debo escribirlos, como aquí aparece. En el paso número 3 tenía que identificar qué operación debía ocupar. Como ya tengo los datos y comprendí el problema después de leerlo, yo puedo identificar que la operación que debo ocupar es la resta. Y el paso número 4 me dice que debo ahora implementar la estrategia. Entonces, acá son dos estrategias que ustedes, ¿cierto?, deben ejecutar. En la primera es donde yo tengo que dibujar los bloques multibases. Y acá se los doy en el ejemplo. Lo primero que tienen que hacer, ¿cierto?, es colocar la cantidad de huevos que había en un principio, que era 21 huevos. Entonces, yo debo dibujarlo con los bloques multibases. Recuerden, el 1 representa la unidad, significa que tengo que dibujar un cubito pequeño o un cuadrito suelto. Y el 2, que está en la decena, significa que debo dibujar 2 barras de 10. Y ahí, ¿cierto?, yo tengo representado el número 21. Pero recuerden que se habían quebrado 10 huevos. Entonces significa que yo debo eliminar una barrita. Y aquí está eliminada. Acá esta barrita está tachada, porque se quebraron 10 huevos. Y aquí me va a quedar una sola barrita y el cubito suelto. Y ahí yo puedo saber cuántos huevos me quedaron en total en la canasta. ¿Qué sería? 11. La barrita de 10 más 1 me da 11. Luego, en la estrategia número 2 es donde ustedes deben colocar la operación, si es suma o es resta. Nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que es una resta. Por lo tanto, voy rellenando los casilleros que aquí aparecen. En el primer casillero debo colocar la cantidad de huevos que había en un principio, que eran 21. Luego coloco el signo de la resta. Después debo colocar, ¿cierto?, los huevos que se quebraron y realizar la operación. 21 menos 10 me da 11. En el paso número 5 yo tengo que dar una respuesta completa de acuerdo a la pregunta. ¿Qué me decía la pregunta del problema? ¿Cuántos huevos quedaron sin quebrar? Entonces yo debo colocar en la canasta quedaron 11 huevos sin quebrar. Luego de este ejemplo voy a poder, ¿cierto?, ir desarrollando los ejercicios que posteriormente vienen. Son 4 ejercicios simples que ustedes deben desarrollar. Recuerden utilizar, ¿cierto?, los 6 pasos que vimos anteriormente. Y ante cualquier duda o consulta, no duden en enviarme un correo electrónico a la dirección que aquí aparece, fparadalvarado@gmail.com. Y si por algún motivo no puede imprimir la guía, no se haga problema, utilice el cuaderno de matemática, coloque la fecha, el título y pueden copiar los ejercicios en el cuaderno. Espero que todos se encuentren muy bien y nos vemos en el próximo video.